tu palabra en cada una de nuestras vidas. Bendícenos, Padre, y a Él hazle un instrumento en tus manos. En el glorioso nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Buenos días, que el Señor les bendiga mucho, hermanos. ¿Están todos bien? ¿Sí? Contentos porque empiezan las fiestas oficialmente, 17 de septiembre, aunque algunos ya partieron ya, pero eso está bien. Les pido que abran sus Biblias en la tercera carta de Juan, ya estamos terminando. Tercera carta de Juan, vamos a leer de los versículos 1 al 7. Tercera carta de Juan, de los versículos 1 al 7. Y si lo tiene, me dice amén. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Dice así la palabra del Señor. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Amén. Bueno, ya está la última carta que escribe el apóstol Juan aquí en la iglesia a Efeso. Algunas cosas del contexto histórico que son importantes entender es que no sabemos a ciencia cierta si esta es la segunda o la tercera carta. No se sabe si esta se envió antes de enviar la segunda, por tanto sería la segunda, o efectivamente fue la tercera. Porque en cuanto a fecha y el momento en que le envía esta carta a la iglesia, no está muy claro. Pero sí hay claridad de su tema y nos tenemos que quedar con el tema. En Efeso, en la región de Efeso, habían varias iglesias, no había una sola iglesia de Efeso. Por eso cuando usted lee el libro o la carta a los Efesios, que tiene estos 6 capítulos, no hay un saludo especial para una iglesia específica, porque lo que se piensa hasta el día de hoy es que, por ejemplo, la carta a los Efesios es una carta circular, ya para que todas las iglesias que estaban en la región de Efeso pudieran leer la carta. Entonces, con eso nosotros podemos entender que en Efeso había más de una iglesia, habían varias iglesias, pero había una iglesia que era más grande, que era la que pastoreaba personalmente el apóstol Juan. A las demás iglesias, el apóstol Juan enviaba cartas o las visitaba. Si usted se recuerda, la carta anterior termina diciendo, quiero escribirte más cosas, pero prefiero ir contigo y decirte todo lo que tengo que decir. Entonces esto nos deja entrever de que las demás iglesias él las visitaba constantemente. Y aquí se nos presenta un personaje que es bien particular, que es bien especial, que es Gayo. Se fijó que dice el anciano Agayo, a quien amo, el amado, a quien amo en la verdad. Se nos presenta aquí un hermano que no sabemos si es líder, no sabemos si es pastor, no sabemos si es un diácono, no sabemos si tiene algún cargo en particular, pero sí se nos destaca el testimonio que tiene él. Y eso es lo que yo quiero que nosotros reflexionemos en esta mañana, sobre el testimonio que debe tener un creyente, el testimonio de acogida, de amor
de fraternidad que debe tener cada uno de los que estamos acá. Y creo que esto nos puede pegar un poquito duro, porque pienso yo, personalmente, yo me miro con Gallo, con todo lo que yo leí de los comentarios bíblicos que hablan al respecto, es que yo me quedo bien al debe. Porque si hay una cosa que a mí me cuesta mucho, y yo lo voy a confesar, es invitar gente a la casa. Porque hay que lavar loza, hay que hacer aseo antes que lleguen, no va a tener la casa sucia. Hay que tener confort en el baño, que estar preocupado de esas cosas, que todo huela rico. Yo tengo hartos perros, que los pelos de los perros no estén en los sillones, tratar de controlar los animales. Entonces, invitar gente a mi casa es un estrés, pero lo hacemos. Y cuando estábamos en el sur lo hacíamos mucho, constantemente. Pero a fuerza, y la Connie es la que mantenía todo perfecto. Tiene una capacidad especial para eso. Y precisamente esta parte de la carta habla de eso, habla sobre la hospitalidad, habla de este amor desinteresado de recibir personas, de acogerlas, de abrazarlas, de compartir el evangelio, de ser un bálsamo para ellas. Y tenemos que entender para esto muy bien el contexto en el cual el apóstol Juan está escribiendo a Gallo. No es que Gallo invitaba a gente a tomar once. Ya, no se trata de eso. Tampoco se trata de que veía a los hermanos muy cansados y le invitaba una tacita de té, un café, no sé, y compartía un pedacito de torta. No se trata de eso. La hospitalidad que ejercía Gallo era una hospitalidad que arriesgaba su vida. ¿Por qué contexto? Él acogía a predicadores itinerantes que habían sido enviados desde la iglesia de Efeso que pastoreaba Juan. Y si usted se acuerda de lo que nosotros leímos de las cartas anteriores, es que había un grupo que tenía cierto rechazo a la iglesia que pastoreaba el apóstol Juan. Este grupo que había salido de la iglesia y que incluso predicaban en las puertas de las casas, que ahí predican un Cristo falso. Estos creyentes decían que Jesús no había resucitado, ni tampoco había muerto porque era espíritu. ¿Ya? Los cristianos gnósticos. Entonces, por un lado, la iglesia de Efeso tenía enemigos, que eran los cristianos gnósticos, y tenía otros enemigos que era el imperio mismo, el imperio romano, que ya estaba ejerciendo una persecución bien importante, bien fuerte a la iglesia. Entonces, la hospitalidad de Gallo no es simplemente invitarte a tomar once o pasar la noche, sino que era cubrir, proteger a personas que estaban esparciendo el evangelio, que estaban predicando la verdad, y que a él le podía caer también esa misma persecución. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto más o menos. Yo creo que estamos bien al debe, porque ya nos cuesta harto invitar a la casa. Yo creo que menos arriesgaríamos el pellejo por alguien que nos puede después traer alguna consecuencia a nosotros. Yo tengo dos cosas que decirle nada más en esta mañana. Y lo primero lo encontramos de los versículos 1 al 4, que es este saludo bien sentido del apóstol Juan. Fíjese lo que dicen los versículos 1 al 4. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Nos dice dos características que tiene Gallo en esta primera sección y dos características que me gustaría compartir con ustedes, que todos nosotros deberíamos compartir junto con Gallo. Lo primero es que el apóstol Juan se refiere a él como amado. Dice, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Se refiere 3 veces específicamente a Gallo como el amado. En estos 4 versículos, 3 veces se refiere a él como alguien amado. Yo no sé si usted se refiere así a algún hermano de la iglesia. Amado. Es que a este lo amo mucho. A este hermano en particular lo amo muchísimo. Yo no sé si eso ocurre, pero si eso ocurre, muy bien. Gloria a Dios por eso. Porque la expresión que nos está enseñando el apóstol Juan de cómo debemos dirigirnos a nuestros hermanos en la iglesia, no es simplemente de hermano, sino de amado.
Y este tiene una connotación profunda, porque para yo llegar a amar a alguien que no es de mi familia, que somos completamente distintos, que tenemos estratos sociales distintos, educación distinta, tiene que ocurrir algo sobrenatural. Para yo poder amar a esa persona que es completamente distinta a mí, tiene que ocurrir algo sobrenatural. ¿Y qué es eso sobrenatural que tiene que ocurrir? Una transformación del corazón. Entonces, la primera característica que el apóstol Juan identifica en Gayo es que es un verdadero creyente. Gayo es un verdadero creyente, un verdadero practicante de la verdad y por tanto es amado. A los ojos humanos, nosotros podemos amar al otro, porque el hermano alguna vez en la vida hizo algún bien para mí, me prestó un dinero cuando estaba en necesidad, me escuchó cuando estuve pasando angustia. Y a los ojos humanos yo puedo tener mucha simpatía por un hermano, por estas cosas que ocurren en la vida. Pero fíjese que aquí el apóstol Juan no está hablando de eso. Está hablando de un tema teológico que ocurre en Gayo. O sea, Gayo es un verdadero creyente. No es solamente alguien que practica la verdad, sino que es alguien que conoce profundamente la verdad. Entonces yo cuando reflexionaba en esto, en este título de amado, ¿saben qué, hermanos? A mí se me estremecía un poco la piel. Porque yo les voy a llevar a esta ilustración. Yo sé que mi esposa me ama. Y yo sé que me ama mucho. Y sé que aunque haga muchas cosas que a ella le molesten, me va a seguir amando porque me ama mucho. Todos los días me lo dice. Y yo sé que eso es cierto. Porque para estar casada conmigo hay que tener mucha paciencia. Muchísima paciencia. Soy pastor. Entonces imagínense cuánta paciencia debe tener mi esposa. Yo sé que ella me ama mucho y yo la amo mucho a ella. Pero yo cuando leía esto yo me preguntaba, ¿y Dios me amará de esta forma a mí? Yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta. ¿Usted es realmente amado por Dios? Este es un tema que nosotros debemos preguntarnos, plantearnos. Porque si nosotros miramos la Escritura, Dios, ¿a quiénes considera como sus amados? A sus hijos, ¿cierto? A los que le obedecen, aquellos que practican la verdad, aquellos que conocen la verdad, aquellos que predican la verdad. Esos son sus amados. Y el Señor Jesucristo en reiteradas ocasiones menciona este tema, que el Señor Jesús reconoce como sus amados, como los suyos, aquellos quienes le obedecen. Entonces, yo puedo tener la idea muy elevada de que Dios me ama, porque lo decimos constantemente en la iglesia. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Pero la Biblia es clara. Y la Biblia menciona de que Dios ama a su iglesia, a su cuerpo, a sus escogidos, pero hay otro grupo que Él no ama. Ese grupo que no son sus escogidos. Ese grupo que son los que no practican la verdad. Esos que están lejos de Dios. La Biblia dice que Él los rechaza y que la ira de Dios está sobre ellos. Entonces, yo con este saludo que el apóstol Juan da a Gayo, a mí me entró a cuestionar varias cosas. O sea, ¿soy un practicante de la verdad? ¿Soy un practicante del evangelio? Las personas pueden dar testimonio de mí y decir, Él es amado, Él es de verdad. Porque este término de amado básicamente es una calificación de alguien. Es como cuando hoy en chileno decimos, este compadre es de verdad. No, este sí que es de verdad. Entonces la expresión amado básicamente es una validación de la fe de Gayo. Entonces yo le quiero llamar a que tú te replantees en tu corazón. ¿Eres realmente amado por Dios? ¿Eres practicante de la verdad? ¿Practicas el evangelio? ¿Abrazas a tus hermanos? ¿Los amas profundamente? Porque si esto es así, eres amado por Dios.
y compartes el título junto con Gayo. Eres amado. La segunda característica que yo quiero compartirles sobre Gayo en este primer punto es que, fíjese lo que dice el versículo 2 y 3. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Fíjese cuál es la oración del apóstol Juan, o los deseos del apóstol Juan. La oración es que sea prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, cuando les predicamos a otras personas, como yo les decía la semana pasada, a veces predicamos un Jesús de promoción. O sea, cuando tú conozcas a Jesús, cuando tú rindas tu vida al Señor, todo va a andar bien, todo va a estar perfecto, todo va a salir súper, súper bien. Y vendemos a ese Jesús. Cuando usted se vuelva a Jesús, su familia se va a arreglar, todas las cosas se van a reparar, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me llama la atención por qué el apóstol Juan ora por los bienes, por la salud y por el alma de Gayo. Ora por estas tres características. Por sus recursos, por su salud y por su alma. ¿Sabe por qué la oración va dirigida en esa línea? Es porque Gayo, después nos muestra el pasaje, más adelante, es una persona completamente desinteresada. Este tipo había rendido todos sus recursos, toda su vida en el servicio del reino del Señor. ¿Y sabe qué? En una posición súper relegada, súper secreta, súper anónima, que es hospedar cristianos, proveerles de recursos a los misioneros para que sigan predicando el Evangelio. Una actividad anónima. O sea, Gayo no estaba en una posición de predicador, no estaba en una posición de líder, no estaba en una posición de pastor, ni tampoco estaba en una posición de misionero. Era una persona que tenía ciertos recursos, que acogía a los hermanos de forma desinteresada. ¿Sabe qué? El apóstol Juan ora para que los recursos que tiene Gayo crezcan, para que su salud crezca y la salud de su alma crezca, para que él siga bendiciendo a otros. ¿Sabes por qué tú eres tan infeliz? ¿Sabes por qué sufres tanto porque no tienes recursos? ¿Sabes por qué sufres tanto por plata? Porque todos tus recursos, toda tu plata, todos tus bienes están orientados hacia ti. Están mirándote el ombligo y todo está orientado hacia ti. Aquí el apóstol Juan ora para que los recursos de Gayo crezcan porque no están orientados hacia él, sino que están orientados hacia otros. Cuando tú aprendas que todos los bienes y los dones que Dios te ha dado no son para ti, sino que son para otros, Dios te va a bendecir. Y no estoy hablando de prosperidad. Dios te va a bendecir para que tú bendigas a otros. Hay una parte en que el apóstol Pablo le habla a los flojos que están en la iglesia. Y le dice a los flojos, si usted no trabaja, no coma. El que antes robaba, trabaje. ¿Y trabaje para qué? ¿Para que se compre el iPhone? ¿Para que se compre el último MacBook, no sé, como MacBook Air, no sé? ¿Para que cambie para el mejor auto? Sino para que bendiga a otros. El que antes robaba, ahora trabaje para que pueda compartir con otros. Y eso es lo que estaba haciendo Gayo. Tú vas a abandonar esa ansiedad de los recursos cuando tú aprendas que todos tus bienes no te pertenecen a ti, sino que le pertenecen al Señor y que tienes que ser orientados para otros, para bendecir a otros. Entonces, ¿sabes lo que va a pasar contigo? Tu alma será prosperada. Porque esa es la oración que está haciendo el apóstol Juan. Tu alma será prosperada. Y fíjense cómo termina esta primera sección, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué maravillosa esta última parte. Qué maravillosa esa última parte. Porque a quién no le gustaría que a quien uno disipula, a quien uno le enseña, ande en esta verdad, practique estas cosas.
Yo miraba esta parte de este pasaje y decía, bueno, el apóstol Juan se siente bien gozoso porque ha encontrado un discípulo, alguien que él probablemente pastoreó, que él discipuló, que él le enseñó, que le habló de las historias de Jesús. Y ahora este hombre vive de forma desinteresada, presta la casa, presta sus recursos, presta su vida incluso en servicio del Evangelio. Y el apóstol Juan dice, estoy feliz, estoy contento porque esto está ocurriendo. ¿Cuánto más se dibujará una sonrisa en el rostro de Dios cuando tú dejes de vivir de forma individualista? ¿Cuánto más se va a dibujar una sonrisa en el rostro del Señor Jesucristo cuando veas su iglesia viviendo de forma desinteresada? ¿Cuánto más el Señor va a estar gozoso junto al Padre mirando la segunda iglesia, porque la segunda iglesia no vive para sí misma, sino que vive para otros? Es una iglesia que trabaja y vive para otros, vive para el mundo. Cuando eso ocurra, la palabra dice que a Juan se le dibujó una sonrisa. ¿Cuánto más al Señor Jesucristo se le va a dibujar una sonrisa? Que Él se despojó absolutamente de todo por nosotros. Lo segundo que tengo que compartirles está de los versículos 5 al 7. Perdón, 5 al 8. Fíjese lo que dice el versículo 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y esta siguiente parte, ahora ya no está hablándole solamente a Gayo, sino que nos habla a todos nosotros. No son elogios, sino que hay un mandato también acá. Dice, amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. No está hablando que Gayo acogía y prestaba servicios a cualquiera que estaba en alguna necesidad, sino específicamente a personas que andaban predicando el Evangelio, que habían sido enviados por la iglesia de Efeso, pero que él particularmente no los conocía. Entonces él les prestaba un servicio integral para poder acogerlos y no pasar la noche en la calle. Tenemos que entender algo del contexto. Uno puede decir, bueno, ¿por qué estos misioneros que la iglesia enviaba a las distintas ciudades a predicar el Evangelio no se quedaban en alguna posada? La Biblia nos muestra que en aquel contexto ya existían lo que nosotros podemos entender hoy como un hostal. Como que te arrendo la pieza para pasar la noche y listo. Era muy mal visto quedarse en una posada, quedarse en un hostal, porque las posadas, los hostales de ese contexto, eran más bien prostíbulos, eran lugares donde estaban mujeres y hombres ofreciendo servicios sexuales para poder pasar la noche ahí y ganar algo de dinero. Entonces imagínese usted un cristiano, un creyente, un predicador, que estaba predicando en contra de estas cosas, en contra del libertinaje griego, en contra de la filosofía griega, de la cultura griega, greco-romana, se quedan en estas posadas. Muchos de esos predicadores itinerantes preferían pasar la noche en la calle. Entonces la Biblia nos muestra que Gayo, sin conocerles, iba y les atendía. ¿Sabe qué? A mí me conmueve mucho esto, porque la Biblia nos muestra a esta persona que creo que es muy destacada. Como lo decía anteriormente, no es un predicador, no es un pastor, no es un erudito, no es uno de los apóstoles, es un anónimo. Es alguien que cumplía una labor anónima. Recibir, acoger hermanos, mantenerlos por el tiempo y el periodo que estuvieran predicando. Una labor muy anónima. Y nosotros podemos ver, uy, qué bien Gallo, qué bueno, qué bacán que se hacía esto. Y yo les exhorto a que nosotros hagamos lo mismo. Hace un momento, en el momento de intercesión, oramos por la iglesia perseguida.
Y oramos por la iglesia perseguida, así como que, es como, sí, la iglesia perseguida, sí, los hermanos que están siendo perseguidos, los que están sufriendo. Y es como que, sí, y oramos por ellos. Y yo me pregunto, durante la semana, siendo muy honestos, ¿cuántas veces en la semana usted ora por la iglesia perseguida? Déjeme decirle que hay un testimonio muy duro de una misionera que estaba en Nigeria. Bueno, ella es de Nigeria, se transforma al evangelio y se hace misionera. Y en ese proceso, en ese periodo que ella se transforma en misionera, perdón, en creyente, ella abandona la religión musulmana, su familia era toda musulmana, abandona esta religión, se tiene que escapar de la casa porque el día que ella le cuenta a sus papás que ahora conoce a Cristo, el papá la agarra a palos, la muele a palos y la tira a la calle. Ese día ella arrancó. Cuando un grupo de terroristas que andaba en Nigeria ve que andaba sola, toda golpeada, la toma, la recoge y la viola reiteradas ocasiones hasta que queda embarazada. Queda embarazada y uno de estos tipos le mata el bebé. Y ella, usted puede ver su testimonio en una página que se llama Puertas Abiertas. Yo le invito a que se meta a Puertas Abiertas. Y cuando ella cuenta testimonio, ella está hablando, hay un video sobre Lía Charibú, se llama ella. Ella dice que lo único que estaba en su mente, después de haber sido golpeada por su papá, casi morir, después de ser violada en reiteradas ocasiones, después de ser maltratada por estos mismos hombres, lo único que pensaba es que en algún lugar hay hermanos orando por mí y por eso yo resisto. Y cuando yo escuchaba eso, yo decía, eso es mentira, po, porque eso no es así. Yo al menos no estoy orando por ti, o no estuve orando por ti, o ni siquiera oré por la iglesia perseguida. Yo no recuerdo haber orado por los hermanos que están siendo perseguidos. Esa situación de esta hermana sigue ocurriendo y muy fuerte hoy, y con más fuerza en el día de hoy. Entonces yo les quiero hacer un llamado especial a que usted se preocupe, ore por aquellos que usted no conoce, que usted ore por aquellos que están predicando al Señor Jesucristo, pero usted no siquiera sabe su nombre, porque eso es una de las características que tenía Gallo. Se preocupaba por aquellos que ni siquiera conocía. ¿Cómo voy a dejar a mi hermano en Cristo que está predicando el Evangelio? No lo conozco, no sé de dónde viene, no sé qué costumbres tiene, no sé qué mañas tiene, pero no voy a permitir que pase una noche en la calle. Entonces yo les llamo a ustedes también a que oren por aquellos que están sufriendo en favor del Evangelio. Usted no los conoce, no sabe de dónde son, no sabe de qué familia son, pero ore por ellos. Ya eso es un elemento de hospitalidad. Después avanza un poquito más el pasaje y dice que, versículo 6 en adelante, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y ahora vienen a encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Fíjese que estas personas desconocidas que acogió Gallo, que no sabía cuál era su familia, sus costumbres, de dónde venían, lo único que sabía era que eran creyentes que habían sido enviados por el apóstol Juan, y por eso los recibía y los mantenía por todo el periodo necesario que tenían que predicar en esta o ciertas ciudades. Eso lo hacía Gallo. Y entonces dice que estas personas después de vuelta volvían a su iglesia y daban testimonio de Gallo y de lo bueno que había sido con ellos, de cómo lo acogía y lo acompañaba. Volviendo a la idea de la iglesia perseguida, volviendo a la idea de los hermanos que están sufriendo en Medio Oriente, en África, en Asia, en América Latina también, en Colombia hay una facción de unos hermanos que están siendo muy perseguidos en una ciudad. Yo me pregunto, cuando estos hermanos estén en la presencia del Señor, aquellos hermanos que finalmente pierdan su vida por el Evangelio,
y cuando estén en la presencia de Cristo, porque eso nos dice Apocalipsis 20, que los mártires del Evangelio están en la presencia del Señor Jesucristo y diciendo, Señor, ven pronto, porque nuestro hermano está siendo perseguidos. Yo me pregunto, esos hermanos que sufrieron en pos del Evangelio y están en la presencia del Señor, ¿darán algún testimonio nuestro? Recibimos recursos de esta iglesia. Supimos que esta iglesia estuvo orando por nosotros. Hermanos, nosotros tenemos 2 hermanos que son misioneros que están en Brasil, la Verito y el Juan Carlos. ¿Cuántas veces usted se acordó de orar por ellos? ¿Cuántas veces usted trató de pegarle un llamado y preguntar cómo están? Porque ellos no lo han pasado bien. El trabajo misionero no se pasa bien. ¿Cuántas veces usted se preocupó si es que a ellos les faltó algo? Yo no lo sé. Hoy estamos haciendo una ofrenda misionera que va dirigida hacia los hermanos, gracias al Señor. Pero antes de eso, ¿dónde estuvo la preocupación suya por ellos? Y no estamos hablando de desconocidos, porque el Averito salió de esta iglesia, ¿no? No son desconocidos. Entonces, déjenme decirle algo, hermanos. Esto no es simplemente algo bonito, no es una idea metafórica. Tu anonimato, tu anonimato, tu hospitalidad, tu oración es poderosa, es impactante. Tu anonimato, tus recursos que inviertes en los misioneros, tu oración constante por ellos, no es algo que pasa desapercibido. Fíjese que Gallo no sabemos a ciencia cierta si era pastor, líder, predicador, maestro, no tenemos idea. Lo que sabemos es que era alguien que hospedaba y se preocupaba de los misioneros. ¿Sabes qué? Su testimonio, su nombre, lo estamos predicando hoy aquí en la segunda iglesia. Una persona de casi 2000 años atrás está siendo recordada hoy. El anonimato, el desinterés, sin estar en una palestra, en una tribuna, Dios la mira y se sonríe. No necesitas ser un predicador. No necesitas estar en lugares altos para contribuir al avance del reino del Señor. ¿Sabes lo que necesitas? Desinterés. Desinterés. Mirarte menos a ti y mirar más a aquellos que están sufriendo por el Evangelio, porque esto es real. No es del siglo I. Hoy hay hermanos que están sufriendo por el Evangelio. Yo creo que tenemos que pedirle perdón al Señor. Yo creo que tenemos que arrepentirnos de esto. Porque si nuestros hermanos están sufriendo, es por nuestra culpa. Nosotros al menos deberíamos aliviar un poco su carga. Entonces usted tiene una tarea ahora, llegar a su casa y orar por aquellos que están siendo perseguidos, pero orar de verdad. Orar por los que están sufriendo. Aquellos que han perdido hijos, hermanos, familia, esposo, esposa, en favor del Evangelio. Llegue a su casa y ore por ellos. Yo le invito a que llegue a su casa y hay una página que se llama Puertas Abiertas. Entre. Y usted va a mirar todos los testimonios de cómo el Señor ha cuidado, ha preservado hermanos que han sufrido como nosotros no nos imaginamos. Y están ahí. Dejemos de ser tan desinteresados. Perdón, dejemos de ser tan interesados por nosotros mismos y ser más desinteresados de nosotros mismos. Oremos al Señor. Padre Celestial, Dios bueno, ¿cómo podemos darte gracias, Señor, por esta palabra si nos confronta duramente? Queremos pedirte perdón, Señor. Queremos pedirte perdón porque vivimos pensando que nuestro mundo, nuestro espacio es el único que importa. Vivimos pensando que nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia es lo único que importa. Cuando tú no nos has llamado para eso. Tú no nos has llamado para que nuestra familia tenga todas las comodidades posibles. Tú nos has llamado para que nosotros vivamos con todas las comodidades que existen en el mundo. Tú nos has llamado para que tu reino avance. Tú nos has llamado para que la iglesia avance.
Tú nos has llamado para que el reino de Cristo sea proclamado en todas las naciones, en todas las lenguas y en todos los tiempos. A eso nos has llamado, porque la misión de Dios termina cuando el Señor Jesucristo vuelva. Hasta que el Señor Jesús vuelva, la iglesia está predicando el Evangelio. La iglesia avanza para que el reino se extienda. Y por eso te queremos pedir perdón, porque lo único que tú nos has mandado no lo hacemos, que es extender tu reino. Extender tu reino no es solamente estar en un púlpito, no es solamente hablarle a otros. Extender tu reino también es vivir de forma desinteresada, de amar a aquellos que están sufriendo, de ser hospitalarios con aquellos hermanos que están pasándolo mal, de preocuparnos por aquellos que están sufriendo realmente por el Evangelio, aquellos que han perdido madre, esposa, hijos, esposos. Señor, pon nuestros corazones en la misión de Dios. Pon nuestro corazón en la misión. Si queremos que la iglesia avance, pon nuestro corazón en la misión. Oramos, Señor, desde acá, por nuestra hermana Berito y nuestro hermano Juan Carlos. Prospérale, Señor. Alienta su corazón. Fortalécelos. Y por eso también te queremos pedir perdón, Señor, porque en nuestras oraciones no están ellos. Perdónanos. Perdónanos. Y reencuéntranos con tu misión, porque eso nos ha llamado a ser colaboradores de la misión de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.